Carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Acá el autor, aunque es desconocido, escribe una carta a los hebreos, una carta al pueblo escogido por Dios, aquel pueblo que, tal como lo expresa en el capítulo 1, fue un pueblo que Dios escogió para establecer una relación con ellos y una relación en la cual existiera comunicación constante. Nos expresa el capítulo 1 cómo Dios buscó siempre ese momento de comunión y de comunicación con el ser humano. Tenemos, por ejemplo, la historia en el Génesis, cómo Dios hablaba cara a cara con Adán, cómo él transmitía su voz a él para que Adán la transmitiera después a Eva y posteriormente a las generaciones. Entonces, ese era el punto que Dios tenía, el plan que Dios tenía para la humanidad. Él siendo un transmisor de un mensaje que se debía cumplir, pero no por imposición, sino por amor, porque había una comunicación. Él hablaba, pero también escuchaba. Y es la comunicación que Dios daba también al pueblo de Israel a través de sus profetas. Tenemos el tiempo de Moisés, como cuando fueron llevados al monte Sinaí, Dios estaba dispuesto a hablar con su pueblo, con todos, no solamente con Moisés, para darles a conocer todos sus mandamientos, primeramente las 10 palabras, los 10 principales. Pero el pueblo dice, no hable Dios más con nosotros, sino habla tú con él, refiriéndose a Moisés, para que nosotros no muramos. ¿Por qué? Porque ellos no querían, no es porque ellos no quisieran ese acercamiento con Dios, sino porque había una responsabilidad en escuchar la voz de Dios, una responsabilidad que vemos más adelante trajo cuentas en cuanto a Moisés, porque él tenía que escuchar la instrucción de hablarle a la roca, pero él vino en su enojo y golpeó la roca. Y por esa palabra que él no escuchó, le fue demandado. Le fue demandado y se le dijo que una instrucción tenía, que tenía que escuchar la voz de Dios y hablarle a la roca. Dios no le dijo golpéala, Dios no le dijo hazlo en un momento de furia. Lo que buscaba Dios era que el pueblo pudiera ver la grandeza de su poder y de su amor, pero vieron todo lo contrario. Vieron el enojo de alguien que estaba sirviendo a Dios y que lo estaba haciendo con un corazón cargado, con un corazón lleno de ese enojo momentáneo. Y vemos que eso le costó llegar a la tierra prometida, no porque Dios fuera malo de no quererlo dejar entrar, sino que a él se le fue dada la oportunidad de escuchar la voz de Dios, pero él la ignoró. Y como consideración también, él pudo ver esa tierra, pero la vio de lejos, no pudo habitar en ella. Por todo lo que sirvió, él pudo contar con el privilegio de que incluso Dios mismo fuera quien sepultara su cuerpo a través de un ángel, porque aunque el enemigo quería venir y hurtar su cuerpo para que el pueblo lo adorara, lo idolatrara, no permitió que eso sucediera. Dios, a pesar de las fallas que tuvo Moisés, nunca dejó de amarlo y nunca dejó que su pueblo se desviara por causa de él tampoco, pero el pueblo se rehusó a escuchar su voz porque constituía para ellos una responsabilidad mayor, una responsabilidad en la cual ellos se tienen que guardar en santidad, porque cada vez que se tenían que acercar a la presencia de Dios, por ejemplo, los sacerdotes debían ser santificados y tenían que guardarse como, en este caso los levitas, como una tribu santa. Y es la misma santidad que aunque los demás no fueran levitas, tenían que mantener, el pueblo de Dios debía mantener un aspecto de santidad reflejando el carácter de Dios. Y ahora el pueblo hebreo, escuchando no solamente a la palabra de Dios expresa por los profetas, sino también la palabra de Dios expresa por su propio Hijo, aquel que nos menciona el versículo 3,
que siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, de la sustancia de Dios, dice quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, por la palabra que Él nos dio, que Él le dio al pueblo en ese entonces y que nos la da a nosotros a través de muchos medios de difusión. Por la palabra de Cristo, tenían que guardar también ellos ese aspecto de santidad, porque eran llamados cristianos y tenían que reflejar entonces el carácter de Cristo, porque el carácter de Cristo reflejaba el carácter de Dios, porque dice era su misma sustancia, su misma esencia. Y al momento en que el Espíritu Santo habita en nosotros, dejamos que su Espíritu entre a nuestras vidas, mantenemos esa misma sustancia de Dios que recorre en nuestras vidas. Y es lo que se exhortaba a los hebreos. Dice, por tanto, ustedes que han recibido este mensaje dado desde hace mucho tiempo por Dios a través de los profetas y ahora a través del mismo Hijo de Dios, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque no lo hemos oído de personas que no son importantes, lo hemos oído de mensajeros del rey y lo hemos oído del hijo del propio rey. Es como la parábola que Cristo contaba de los labradores y el viñedo. Cuando venía el dueño de la tierra y primero enviaba a sus mensajeros, pero dice que lo que hacían con los mensajeros era matarlos, era robarles. Y habiendo enviado tantos mensajeros, decidió el dueño de la tierra, el padre, enviar a su propio hijo, creyendo que a él lo escucharían. Y conocemos la parábola que lastimosamente incluso a su propio hijo dieron muerte. Justamente lo que sucedió con Cristo, que incluso contra él arremetieron, pero sabemos que en su poder y autoridad él no solo murió, sino que también resucitó y ahora nos expresa la palabra, está a la diestra del Padre. Por eso ahora tenemos que ser más diligentes al escuchar esas palabras, porque no las estamos escuchando de cualquier persona, las estamos escuchando, son aquellas palabras que salieron de la boca de Dios, son aquellas palabras que Dios inspiró a los hombres a través de su Santo Espíritu, porque no es la palabra de un solo ser humano, a veces existe la coincidencia de que estamos teniendo una conversación con una persona y luego hablamos con otra, dice, qué coincidencia, justo estábamos hablando de lo mismo, o aquella persona me dijo lo mismo, qué coincidencia, pero acá no es una coincidencia que tantos autores de tantas culturas distintas, de tantas profesiones distintas, teníamos pescadores, teníamos cobradores de impuestos, teníamos líderes religiosos, escribas, fariseos, personas que sí eran letradas y personas que no, que dedicaron una parte de su vida a plasmar en pergaminos y posteriormente ahora nosotros tenemos en papel los testimonios de lo que Dios hizo en ese tiempo, en sus vidas y en el entorno en el que ellos estaban. Incluso en los tiempos de Moisés también cómo escribían en piedra. Nos damos cuenta de cómo Dios inspiró a estos hombres, porque ya no es una palabra dada por coincidencia que todos llegaran a la misma conclusión, sino que fue el Espíritu que los llevó hacia el mismo mensaje, un mensaje que nos habla de la verdad y la única verdad que está en Cristo Jesús, la única verdad que nos acerca a Dios. Y dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, no solamente seamos diligentes, sino que lo seamos más, que si ya nos estamos esforzando, nos esforcemos más. Dice en atender a las cosas que hemos oído, o sea que no solamente nos conformemos con escuchar, sino que también busquemos aprender de esas palabras y no solamente aprender, sino también ponerlas por obra. Dice, no sea que deslicemos. La palabra diligencia significa actuar con cuidado, pero también con prontitud y actuar con eficiencia para realizar
lo que se ha encomendado, actuar con esmero, sin postergar las cosas y sin pereza. Vemos entonces lo que significa la palabra diligencia. No tenemos que ser perezosos, no tenemos que postergar. Y eso es algo que comúnmente realizamos en muchas culturas latinas, la postergación a las actividades, no porque no las querramos hacer, sino porque nos creemos dueños del tiempo. Muchas veces confiamos en nuestra propia habilidad, muchas veces decimos, bien me alcanza el tiempo y a última hora estamos corriendo y corriendo porque hemos sido criados en una cultura, no todos, pero algunas personas sí, hemos sido criados en un entorno donde postergar las cosas está bien, pero asimismo priorizamos cosas que queremos pronto. Y es algo contradictorio porque nosotros hacemos esperar a Dios, pero no queremos esperar en Él. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos de Dios, a veces estamos tanto insistiendo en que queremos una respuesta y entra en nosotros esa desesperación de que las cosas no salen como nosotros queremos. Pero ahí es el momento de cuestionar primeramente qué es lo que le estamos pidiendo a Dios. Si realmente lo que pedimos es para bendición, es para edificación, lo que pedimos tiene sentido, lo que pedimos nos acerca a Dios o al contrario nos aleja, lo que pedimos nos ayuda a buscarle o al contrario nos separa. Somos capaces de administrar lo que estamos pidiendo, somos capaces de hacer algo bueno con lo que estamos pidiendo. Y luego viene acá la otra pregunta, ¿estamos cumpliendo con Dios? Porque recordemos que al ser una relación, Dios no solamente nos va a dar las cosas a nosotros, como nuestro Padre, Él es proveedor y Él provee a cada quien el sustento, provee a cada quien de la vida, provee a cada quien de salud, provee a cada quien de un segundo más de vida para poder hacer las cosas bien y a todos nos ha dado el mismo tiempo. Algunos tal vez consideran, a mí no me dio lo mismo porque yo ahora estoy enfermo o a tal persona no se le dio el mismo tiempo porque falleció siendo joven, pero a todos se nos da un segundo de oportunidad. Cada quien tiene un minuto, cada quien tiene una hora donde tenemos esa misma cuenta delante de Dios de oportunidad para aprovechar ese tiempo en hacer las cosas para su honra y para su gloria, en hacer las cosas que le permitan ser glorificado en esta tierra. Entonces ahí viene la pregunta hacia nosotros. ¿Estamos postergando nuestra búsqueda de Dios? ¿Estamos orando todos los días? ¿Estamos leyendo? ¿O lo dejamos para último minuto y luego en la noche decimos, no me dio tiempo de orar y ahorita ya tengo sueño, no me dio tiempo de leer y ahorita estoy muy cansado, no me dio tiempo de predicar, hoy no le pude hablar a alguien, porque ahí viene entonces una postergación, ahí viene entonces un desánimo, viene tal vez una pereza. Y dice que tenemos que actuar con prontitud, con diligencia, tratar con cuidado lo que estamos haciendo, porque no estamos haciendo las cosas porque nosotros queremos. No estamos haciendo las cosas solo cuando nosotros queremos, sería mejor la expresión, sino que las estamos haciendo cuando Dios necesita que actuemos. Y Dios necesita que actuemos hoy, que actuemos ahora, no mañana porque el mañana no nos pertenece. Hoy tenemos el día de hoy, tenemos el momento de ahora y es el momento en el que tenemos que actuar con prontitud y con eficiencia. O sea que no es solamente hacer las cosas rápido para salir del paso, sino hacer las cosas pronto pero bien hechas, pronto pero con calidad, sabiendo a quién servimos. Dice con más diligencia a todas las cosas que hemos oído, no solamente en cuanto al servicio, sino en cuanto a nuestra manera de vivir. Tenemos nosotros acá en nuestras manos, algunos tal vez en su celular, la palabra de Dios. Tenemos el privilegio de poder portar nuestras Biblias en tantos medios, pero donde más tiene que estar la palabra de Dios es en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón, porque entonces su palabra va a ser nuestra guía y nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas, porque en ella está la sabiduría de Dios,
porque su sabiduría está en sus palabras, en sus consejos, en aquellos consejos que nos ayudan a tomar decisiones sabias, en aquellos consejos que nos permiten tomar decisiones que le honren, que le glorifiquen, no decisiones que traigan vergüenza a Él, no decisiones que carguen su corazón y contriten su espíritu, no decisiones que nos hagan sentir avergonzados, no decisiones que vengan y pongan en nosotros una carga que Cristo mismo ya quitó, sino decisiones que sean para nuestro bienestar, porque esos son los planes que tengo para ustedes, dijo el Señor, planes dice, de bien y no de mal. En otro en otra versión dice, estos son los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Dios planifica, en sus pensamientos está el bien de cada uno de nosotros. Y ese pensamiento tenemos que imitar. ¿Y cómo llegamos a imitar sus pensamientos? A medida en que conversamos con Él, a medida en que comprendemos más su palabra, en que nos acercamos más a su palabra, porque mientras más escuchamos de alguien, más comenzamos a comprender su modo de actuar, su modo de vida, su modo de expresarse, y mientras más lo comprendemos, más podemos nosotros aprender de Él y más podemos imitar lo bueno que Él hace, y eso es lo que podemos hacer a través de la palabra de Dios. Aquí podemos nosotros comprender cómo es su pensamiento y cómo nosotros podemos aplicar sus palabras, sus consejos a nuestra manera de vida. Dice, no sea que nos deslicemos, y acá da una advertencia al pueblo hebreo, no sea que tropiecen, no sea que deslicen, no sea que andando en el camino, estando ya en la voluntad de Dios, andando por no ser diligentes, por no tener cuidado, por pereza, por postergar las cosas, por no hacerlas pronto, por no esforzarse en buscar de Dios, se resbale, se deslice. Y cuando alguien se desliza, hay un golpe, pero también hay un detenimiento, porque mientras estamos en el suelo no estamos haciendo nada, estamos lamentando, estamos tal vez llorando, estamos lastimados, estamos heridos, pero lo bueno es que al deslizar podemos levantarnos. Quizá tal vez no con nuestras propias fuerzas, pero hay un Dios que siempre está dispuesto, con los brazos abiertos, con esa mano extendida para que nosotros nos podamos levantar, pero depende de nosotros tomar su mano para poder ponernos de pie y continuar, o decir, ya no quiero seguir, ese camino es muy difícil. Nosotros somos quienes decidimos qué hacer cuando deslizamos, porque no es que no vayamos a tropezar, sino no estaría la palabra que dice, a sus ángeles mandará delante de ti para que no tropieces tu pie en piedra. Hasta el mismo enemigo le citó ese versículo a Jesús en medio de la tentación. Y es que tentaciones hay, pero es la conexión que tenemos con Dios, la que nos ayuda, así como a Cristo, a vencer esas tentaciones, a no tentar, dice Cristo, le responde al enemigo, no, escrito está también, dice, no tentarás al Señor tu Dios, no porque sepa que Él es misericordioso, voy a abusar de su misericordia. El apóstol Pablo lo expresa y dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y él mismo responde, en ninguna manera. Entonces tenemos que ser conscientes del mensaje que hemos oído, si es un mensaje de amor, un mensaje de salvación, un mensaje de misericordia y de esperanza, pero también a lo largo de la Biblia tenemos mensajes que nos expresan cómo es la justicia de Dios, porque su misericordia no erradica la justicia. Las personas siempre han cosechado las consecuencias de sus actos. Ahí tenemos la historia de David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que Dios nunca lo privó de cosechar las decisiones de sus actos. Un hombre que aunque adoraba y alababa a Dios, y tenemos tantos salmos ahí indicados, a pesar de todo, cosechó el fruto de sus malas decisiones en su hogar, en su reino. No tuvo la oportunidad de construir por sí mismo el templo, lo soñó, lo visionó tal como Moisés visionó la tierra prometida, pero no tuvo la dicha de construirlo porque sus manos estaban manchadas de sangre, no solamente de la sangre de la guerra, de la sangre de Urías, de la sangre de inocentes. Entonces, este mismo pasaje, Hebreos 2:1,
En la versión, la Biblia, la palabra habla hoy, nos dice, es preciso, por tanto, que tomemos en serio el mensaje que hemos recibido, si no queremos navegar a la deriva. Navegar a la deriva es navegar sin rumbo, que no solamente escuchemos porque ya se oye bonito, que no solamente escuchemos el mensaje de Dios porque toda mi familia va y yo quiero ir o porque no tenía nada mejor que hacer, eso sería lo peor que podemos hacer. Dice que no andemos como quien va a la deriva, como quien solo se deja llevar por la corriente, sino que tengamos una firmeza, que tomemos en serio el mensaje que hemos oído y que lo vivamos, que lo tomemos en serio. Tomar en serio algo significa tomarlo con responsabilidad, dándole la importancia que merece, el respeto o la atención real que necesita. Dice sin considerarlo un juego o una broma. Hay que tomarlo, dice, con atención y valorarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Su palabra no es un juego. Su palabra nos dice que solo hay dos caminos. El camino que lleva a la salvación y el camino que lleva al infierno. Y aunque son palabras que muchas veces nos resultan duras y son las prédicas que muchas veces nosotros no queremos escuchar, son las palabras que están escritas acá en la Biblia. Es un mensaje que aunque pase el tiempo no va a dejar de suceder. Pueden pasar 1000 generaciones y el cielo y el infierno van a seguir siendo reales. Y el camino va a seguir siendo el mismo. El camino que nos acerca a Dios es el camino que Cristo ha trazado a través de su palabra, a través de la búsqueda de su Santo Espíritu. Y el camino que nos lleva a la perdición sigue siendo el camino de la desobediencia, sigue siendo el camino que se opone a la voluntad de Dios y que se opone a sus palabras. Por eso es necesario que las tomemos en serio, porque si no conocemos su palabra, vamos a escuchar cualquier otra palabra que nos sea agradable bajo nuestro propio entendimiento. Y dice que no tenemos que dejarnos guiar por vana palabrería, por fábulas. No tenemos que dejarnos guiar por aquellas palabras que se oponen a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si nunca la escuchamos, si nunca la leemos, si no meditamos en ella, si no buscamos a través de su Santo Espíritu? Nos pide tomarlo en serio. Cuando nosotros vamos y esto se aconseja mucho a los jóvenes y se les dice, cuando vayas a buscar un trabajo, tenés que ser serio, tenés que tomarte en serio las cosas, tenés que ser responsable, entrar puntual, hacer todo lo que te digan y decimos, tómatelo en serio. Y es algo que tenemos que hacer también en la vida cristiana, tomárnoslo en serio, saber para quién nosotros estamos trabajando hablando de servicio. Estamos sirviéndole a Dios, no le estamos sirviendo a un ser humano. Y vean, si nos esforzamos tanto por hacer las cosas bien laboralmente para una persona que tiene fallas y defectos tal como nosotros, pero que por su posición de autoridad merece respeto, cuanto más no deberíamos esforzarnos en agradar a Dios, en alguien que es mucho más superior a nosotros, que nos da la oportunidad y el privilegio tan grande de servirle, porque no es una imposición servirle, es un privilegio el poder servirle a aquel que nos libró del pecado y de la muerte, aquel que vino y nos compró con su sangre, aquel que vino y tomó sobre sí, sobre su propio cuerpo, las cargas que no nos dejaban movernos, que nos tenían justo como cuando deslizamos en el suelo, pero que vino y nos levantó y llevó por sí mismo sobre sus lomos cada carga, llevó sobre sí el castigo de nuestro dolor, pagó sobre sí mismo el pecado, el castigo del pecado, pagó sobre sí mismo y se llevó sobre él ese castigo que constituía a nosotros. Pero cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros nos alejamos de Dios, es como si le dijéramos, ¿para qué nos has quitado esa carga si es mía? Y nos la volvemos a poner y seguimos caminando con esa carga que Él ya llevó, como si su sacrificio no fuese suficiente. Y nos hacemos responsables nosotros mismos de ese pecado.
pero delante de Dios nosotros no podemos justificarnos, no podemos nosotros salvarnos a nosotros mismos. Cuando lleguemos al final del camino, nos daremos cuenta de las decisiones que tomamos y cómo esas decisiones repercutían para nuestro porvenir, ya sea positivamente o negativamente. Y qué mejor sería que nos diéramos cuenta antes de llegar al final del camino, porque mientras hay vida, dice el dicho, hay esperanza. Y mientras aún tenemos vida, tenemos la oportunidad de reflexionar, de meditar en su palabra, para que sea su palabra la que escudriñe nuestras vidas, la que nos haga saber si estamos fallando y nos haga reaccionar y nos haga actuar con prontitud y nos haga tomar las cosas con seriedad para poder servirle a Dios, no por temor, sino servirle a Dios porque sepamos que hay veracidad en su palabra, porque estamos convencidos de que la palabra que Dios ha dado a través de tantas generaciones y a través de su propio Hijo y ahora a través de su Santo Espíritu es real y queremos vivir juntamente con Él por toda la eternidad. Queremos ser aquellos que moren en aquellas moradas que Cristo prometió preparar para cada uno de nosotros. Dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay y yo voy a preparar una morada. En esas palabras nosotros confiamos y por eso nos esforzamos. Cuando tenemos un viaje o una salida, lo que hacemos es preparar maletas y no las preparamos al último minuto porque cuando lo hacemos se nos tienden a olvidar muchas cosas. A veces es mejor preparar las cosas con anticipación, a veces una semana antes, a veces un mes antes o meses antes para poder estar listos y cuando llega el día ya tenemos paz, porque ya no tenemos que correr a último minuto, dormimos bien y no olvidamos nada. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, prepararnos, prepararnos y delante de Dios no nos vamos a llevar nada, vamos a llevar delante de Él todo lo que hicimos, nuestras decisiones. Entonces cada día cuenta y vamos a decirle a Dios cómo aprovechamos cada día, si con pereza o con diligencia, si con tropiezos o con su gracia levantándonos cada día a pesar de los tropiezos, si con desobediencia o con un corazón arrepentido, tratando cada día de acercarnos a Él, pidiéndole a Él que nos enseñe a ser más como Él, meditando en su palabra, buscando de su Santo Espíritu. ¿Cómo queremos nosotros presentarnos delante de Dios? Porque un día estaremos todos presentes delante de Dios y nos indica la palabra en Apocalipsis que tenemos un libro en el cual están las memorias de cada uno de nosotros, un libro de la vida. Y a veces tiendo a preguntarme de forma personal, ¿cuántas páginas tenemos escritas de cosas positivas, de cosas dedicadas al servicio de Dios, de cosas dedicadas a exaltar y glorificar su nombre? ¿Cuántas páginas hay sobre ese tema? ¿Y cuántas páginas hay dedicadas a las veces que le hemos fallado a Dios, a las veces que nos hemos equivocado una y otra vez, que hemos guardado rencor en nuestro corazón, que hemos pecado, que hemos mentido, que hemos faltado sus mandamientos, que no hemos guardado sus palabras, que le hemos desobedecido, que hemos desobedecido a nuestros padres, que hemos deshonrado su nombre? Y me da la inquietud de pensar en eso porque eso nos hace saber cuán frágiles somos y cuánto necesitamos de Cristo, porque si hacemos cuentas, nuestro propio espíritu y nuestro propio corazón nos va a decir, tú mismo no te puedes salvar. A el rey Belsasar le escribieron en la pared, Mene, Mene, Tekel, Tekel, y le dijeron, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Mene, Mene, Tekel, Tekel, Parsin. Y él fue pesado en balanza y fue hallado falto. Y muchos de nosotros seremos pesados en el día postrero. Pero es Cristo el único que puede justificarnos. Y este no es un mensaje enfocado en la condenación, es un mensaje enfocado en la reflexión. Porque Cristo dijo, yo no he venido a condenar, sino a salvar el mundo.
Pero luego menciona, la palabra misma será la que los juzgará el día postrero, porque es la obediencia o la desobediencia a esas palabras las que nos pueden salvar o las que nos pueden condenar. ¿Hemos tenido presente su palabra? ¿La hemos tomado en serio o la hemos tomado como una sugerencia, como un juego, como algo que todavía no viene Cristo y nos da tiempo? Entonces, nosotros no sabemos el día ni la hora, pero preparados debemos estar para que cuando sea el momento no olvidemos lo más importante, que es esas vestiduras que solo Dios nos puede dar, esas vestiduras de santidad, vestiduras sin las cuales no podremos permanecer delante de Él. Tenemos la parábola de, de las bodas, como un hombre estaba en la boda sin vestiduras y él eligió no ponerse el vestido que es dado por el propio anfitrión. Entonces esa vestidura era dada a todos y ellos se las debían poner, pero él simplemente no se la puso. Y nosotros tenemos que estar preparados, preparándonos cada día como si ese día fuera a venir Cristo, porque se supone que le esperamos, no sabemos cuándo, pero le estamos esperando. Y si le estamos esperando, no debemos ver a ver qué se hace cada día, sino estar preparados sabiendo que Él vendrá. Si no vino hoy, me preparo mañana. Si no viene mañana, me preparo pasado mañana y preparándonos cada día en acercarnos a la presencia de Dios. Dice su palabra en el versículo número 2. Igual Hebreos 2, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, aquí hablamos de la justicia de Dios, como cada vez que un ángel hablaba y la palabra era desobedecía, había una consecuencia, había un castigo. Tenemos, por ejemplo, a la esposa de Lot, cómo fue convertida en estatua de sal, porque claramente se les dijo, no solo a ella, se les dijo a todo el lugar, a toda la familia, que no vieran atrás cuando fuera el momento de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero ella volvió. Entonces ella desobedeció y la palabra fue dada y hubo una consecuencia por ello. Se convirtió, dice, en estatua de sal. Entonces, cada palabra dice fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces, pregunta el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, por Dios, nos fue confirmada por los que oyeron? Primeramente fue anunciada por el Padre, luego por el Hijo, luego por aquellos que el Hijo comisionó para llevar el Evangelio a toda lengua y nación. Y nosotros somos aquellos que están siendo partícipes de llevar este mensaje, pero nos dice cómo escaparemos nosotros. Y la respuesta a esta pregunta nosotros la sabemos, no podemos escapar. Nadie puede escapar de la presencia de Dios. Pero si nosotros nos acercamos a Él, entonces no estamos escapando. Si nosotros buscamos de su presencia, aún con tropiezos, aún con toda nuestra humanidad venimos y nos arrepentimos delante de Dios y dejamos esa vana manera de vivir, entonces no estamos encubriendo nada, estamos viniendo y exponiendo nuestras vidas delante de Dios, diciéndole, Señor, yo pongo mi vida delante de ti y quiero cambiar. Quiero que tú como el alfarero vengas y moldees mi vida a la visión que tú tienes en tus pensamientos, porque tus pensamientos son mejores que los míos, porque tú sabes lo que es mejor para mi vida, porque yo quiero ser un instrumento en tus manos. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, ya no estamos escapando. Entonces, este mensaje, lejos de ser un mensaje de castigo, se vuelve un mensaje de esperanza. No podemos escapar de la condenación de Dios, pero sí podemos dejar que Dios trabaje en nuestras vidas, dejar que sea Cristo quien nos justifique. Entonces no habría razón para escapar. ¿Por qué? Porque entonces ya estamos en su casa, porque entonces nos estamos preparando, no vamos a salir corriendo, esperamos su venida. Escapa aquel que esconde algo, escapa aquel que necesita huir porque sabe que algo malo va a suceder. No escapa aquel que llega esperando, que lleva esperando toda la vida recibir algo y nosotros estamos esperando
recibir ese momento en el cual Cristo nos va a arrebatar, en el cual vamos a llegar al fin a estar cara a cara con Él y verlo no solamente un momento y que nos diga: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco, sino el momento en que nos diga: bien, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y aun si no nos dieran mucho, que nos guardemos en fidelidad delante de Dios, aun si no tuviéramos corona, aun si nadie nos agradeciera cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros oramos, el premio más grande, la satisfacción más grande va a ser estar todos los días por la eternidad frente al Maestro, frente a aquel que nos amó cuando nadie más lo hizo, frente a aquel que moldeó cada día nuestras vidas, frente a aquel con quien hemos compartido todos los días de nuestras vidas. Y es por eso que Dios buscaba siempre un momento de comunicación con el ser humano, porque eso fue lo que Él creó desde el inicio de la creación, un entorno en el que estaba el ser humano y Dios. Había un lugar especial que era ese jardín donde Él descendía para hablar con el ser humano. Y ahora hay un lugar especial en donde nosotros podemos hablar siempre con Dios. A veces tal vez no podemos escuchar su voz audiblemente, pero podemos sentir esa presencia y ahora ya no es un lugar físico, sino podemos escucharle por medio de su Santo Espíritu. Y por medio de su Santo Espíritu, nuestra cocina, nuestra oficina, el trabajo, cualquier entorno, nuestro vehículo, el lugar en el que estamos, se convierte en ese jardín tan hermoso, donde podemos respirar la presencia de Dios, donde podemos sentir descanso, donde podemos hallar deleite, donde podemos hallar esa paz y esa plenitud que nuestra alma necesita. Entonces no hay motivo de escapar porque nos sentimos bien delante de su presencia y anhelamos buscarle más y establecemos con Él cada día una relación aún más estrecha, y cuando lleguemos a Él finalmente podremos darle las gracias por habernos preparado cada día, por habernos esforzado en cada mañana, por habernos recibido con los brazos abiertos, aun en los momentos en que pensamos nadie nos iba a recibir, por habernos ayudado a seguir adelante en los momentos en los que existen desánimos, por habernos dado sanidad en los momentos en los que las fuerzas nos faltan, por habernos ayudado con su palabra a seguir adelante en momentos en los que creemos vamos a desmayar, por ayudarnos a corregir en nuestras vidas aquellas conductas y actitudes que no son para bien de nuestras vidas, pero que en Él pueden ser moldeadas, por librarnos del pecado y de la muerte. Y será ese momento tan hermoso en el que podremos habitar para siempre con Él. Y ese sería el premio mayor, más grande, el saber que vamos a habitar para siempre con Él, que cada momento en que nosotros nos acercamos a Dios hoy, nos acerca más a vivir una eternidad a su lado, una eternidad donde nos menciona la escritura en Apocalipsis: no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque Él enjugará toda lágrima, donde podremos respirar tranquilos y decir: valió cada momento. Es ahí donde nosotros vamos a hacer tal como lo dice en, tal como lo menciona acá en Malaquías, donde dice: ahí se va a hacer distinción entre los justos y los injustos, entre aquellos que se acercaron a Dios y aquellos que no, entre aquellos que dijeron: en vano está servir a Dios, y aquellos que, a pesar de las corrientes del mundo, que a pesar de que el mundo iba en decadencia moral y en decadencia en todo sentido, a pesar de todo eso, siguieron buscando de Dios. Y ahí dice el versículo, capítulo 3, versículo 17: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre perdona a su hijo al que le sirve. Entonces acá encontraremos nosotros el sentido, pero será muy tarde para aquellos
que toda su vida han vivido apartados de la presencia de Dios, que toda su vida han vivido dependiendo de sus propias fuerzas, dependiendo de su propia humanidad, de su propio entendimiento, y han vivido todo el tiempo en desobediencia, porque ahí entonces será lo que dice la Escritura: ¿cómo escaparemos? Y lo que van a buscar es escapar. Lastimosamente no podemos escapar del Creador del universo, ni aún nos fuésemos a los confines de la tierra, nunca escaparíamos de Él. Si fuéramos, por ejemplo, ahora tanta tecnología que hay y hay hasta viajes en el espacio, ni aun si fuéramos a otro planeta podríamos escapar del creador de todo el universo. Nosotros tenemos que ser conscientes del mensaje que estamos recibiendo. ¿Cómo escaparemos si despreciamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si la descuidamos? Por eso se nos pide actuar con diligencia, no descuidar lo que fue dado a nuestras manos, no descuidar lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios nos ha dado es esta oportunidad, este momento tan maravilloso para poder estar con Él, para poder recibir de su palabra, para poder reflexionar de nuestra manera de vivir, para poder reflexionar en su palabra, para poder alabar y bendecir su santo nombre. Lo que tenemos es este momento. Lo que tenemos no es riqueza, no es poder, no es fama ni gloria. Alguien tal vez puede tenerlo, puede ser propietario de empresas, puede serlo todo, pero lo que tenemos justamente ahora, lo más valioso que tenemos ahora, déjame decirte que es el tiempo. Lo más valioso que tenemos justo ahora es el tiempo, y está transcurriendo justo ahora y no sabemos cuándo se va a detener, pero lo tenemos ahora y es el ahora el que debemos utilizar para acercarnos más a Dios, para actuar con diligencia, para no descuidar una salvación tan grande, para poder acercarnos más a la presencia de Dios y a su voluntad. No descuidemos esta salvación tan grande, sino actuemos con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. Entonces es importante, recordemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sigamos meditando en su palabra no ha muerto, su palabra vive así como Él vive. Sigamos meditando en su palabra, en sus enseñanzas, y acerquémonos a Dios cada día un versículo a la vez.